Primera de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, Caleb, muy bien. Buenas tardes, hermanitos. Dios los guarde. Qué alegría que estemos aquí nuevamente para continuar con la segunda parte de la lección de ayer. Oraciones. Estas oraciones, aquí, esperen, la coloco aquí, ¿cierto? Nosotros estamos hablando ayer de las oraciones imprecatorías, o son las oraciones de imprecación. Y habíamos visto numerosos ejemplos bíblicos de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una cantidad de versos que nos sorprendieron ayer, donde se decía que destruya al enemigo, que mate al enemigo, y que estas oraciones realmente, pues, cuando uno las lee, cuando uno lee estas cosas, uno dice, uy, pero ¿cómo? Y nos dimos cuenta ayer a través de los versos del Antiguo Testamento y los versos del Nuevo Testamento también, que era algo terrible esas oraciones o esas palabras, pero que habíamos quedado nosotros en el estudio de ver primero por qué David había hablado de esa manera, y podemos ver el carácter de David. Recuerden que David se llenó de cilicio. Cuando iba a morir el niño, él se llenó de cilicio. Salmo 69:11 dice, puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. David nunca se vengó. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. En primera de Samuel 24, del 5-6, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Eso decía David, eso pensaba David. O sea que cuando dijo esas palabras que leímos ayer, de que acabe con mis enemigos, de que si es posible mátelos o destruyalos, no era lo que realmente él estaba diciendo. Miremos un curso teológico del Antiguo Testamento. Estas oraciones reflejan la santidad de Dios. Eso es importante. Esas oraciones que vimos en el Antiguo Testamento. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que las oraciones, la mayoría que leímos ayer, como casi 20, 15 versículos, y que hay muchos más. Aquí, por ejemplo, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Estas oraciones reflejan la santidad de Dios. Por ejemplo, en el monte Ebal habían maldiciones. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 27. Y también en el monte Gerizim habían bendiciones. Y si usted se pone a analizar esas maldiciones y esas bendiciones, era solamente para la santificación de Dios, para la santidad de Dios. Y es importante que lo entendamos. El propósito, veamos el propósito o los propósitos de la imprecación. Para recordar a los hermanos que no estuvieron, imprecación o palabras o oraciones de imprecación son oraciones que hablan de que se le haga mal al enemigo, de que se destruya o de que se mate o de que le vaya mal. Esas son las oraciones de imprecación, y que esas las vimos ayer en algunos versículos. Y ahora vamos a ver cuál es el propósito de esa imprecación. Primero, buscar la justicia de Dios. Nótese, hermanos, que Dios es justo, y lo que se busca con estas oraciones es buscar la justicia de Dios.
En el Salmo 58:11, entonces por fin todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra. Es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. No hay ninguna duda. Y Dios juzga con justicia aquí en la tierra. Tampoco hay ninguna duda. Eso lo tenemos que tener presente. Hay recompensa para los justos, como hay justicia de parte de Dios en la tierra. Entonces, estos propósitos de la imprecación buscan la justicia de Dios y buscan la soberanía de Dios. En el Salmo 59:13, destrúyelos en tu enojo, arrásalos por completo. Entonces todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Porque buscan también estas oraciones dar la soberanía al Dios del cielo. Destrúyelos en tu enojo, decía el salmista, arrástralos por completo. ¿Pero para qué? Para que Dios demostrara su soberanía, para que el mundo supiera que Dios es el soberano y para que supieran que ese Dios soberano reinaba en Israel. Esos propósitos. Busca la justicia de Dios, ¿cierto? Porque eso es lo que se busca, busca la soberanía de Dios. Insta a los malvados a volverse a Dios. En el Salmo 83, 16, 17 dice, desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor, que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, que mueran en deshonra. Mire, ¿qué es lo que busca estas oraciones? ¿O qué buscan estas palabras en el Antiguo Testamento? O sea, buscar que los malos se vuelvan a Dios. Buscar que las personas que están en contra de Dios se sometan a Dios. Estas oraciones, esto busca también que estos malos vuelvan a Dios. Por eso usa este lenguaje el Antiguo Testamento. Justo para ser establecido. Miren lo que dice la palabra de Dios, el Salmo 7:9. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es justo y Él mira lo que hay en el corazón de cada hombre, sea bueno o sea malo. De hecho, hay un texto que dice, pues no me acuerdo en ese momento, dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a él oye. Creo que es el Evangelio de Juan 9, capítulo 9. Dios no escucha a los pecadores, pero si hay alguno justo, a él oye. Y por eso aquí dice, tú mira lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Y estas oraciones imprecativas lo que hacen es eso, establecer lo que Dios es, instar a los malvados a que vengan al conocimiento o se vuelvan a Dios. Y eso es bien importante que lo entendamos nosotros. Estas oraciones lo que buscan es eso. Por eso son oraciones a veces un poco fuertes, un poco duras, que uno a veces dice, uy, pero eso dice ahí. ¿Ve? Un aborrecimiento al pecado. El propósito de la imprecación es un aborrecimiento al pecado. En el Salmo 139, 121 y 22 dice, oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque son tus enemigos, son mis enemigos. O sea, que esto ¿qué es lo que nos da a entender? Que si Dios aborrece el pecado, nosotros de la misma manera aborrecemos el pecado. Porque nosotros somos hechura de Dios.
somos hijos de Dios y obvio debemos aborrecer el pecado. Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos, dice el salmista. Claro, cuando una persona se constituye enemiga de Dios, obvio, también es mi enemigo, porque yo pertenezco a Dios. Yo soy de Dios. Y por eso estas oraciones que aparecen en el Antiguo Testamento. Vamos aplicando la imprecación. Cuando Israel fue atacado, Dios fue atacado. Apliquémoslo. Samuel fue rechazado. Dios fue rechazado. Si usted ha leído la historia de Samuel, el pueblo rechazó a Samuel y pidió un rey. Pero Dios dijo, no, es que a ti no te han rechazado, Samuel. Me rechazaron a mí. Y al rechazar a Samuel, rechazaron a Dios. Si la gente rechaza a Dios, me rechazan a mí. Porque yo vengo de parte de Dios. Usted y yo somos de Dios. Y al rechazar a Dios, lo están rechazando a usted. Porque no pueden rechazar a Dios y aceptarlo a usted. Y usted no puede hacer que te quieran a ti y rechacen a Dios. Si Dios no haya cabida en estos corazones perversos, pues yo tampoco hallo cabida en ellos. Son cosas muy duras, pero es verdad. Goliat estaba desafiando a Dios. Cuando Goliat apareció, desafiaba a Dios de una manera contundente ahí. Rechazaba el Dios de Israel. Vociferaba del Dios de Israel delante del pueblo de Israel. Eso indignó a David. Porque también nos debe indignar a nosotros cuando hablan sandeces de Dios. Cuando la gente habla de Dios mal. Cuando hay hermanos desanimados que hablan mal de Dios. Uno rechaza eso. David, Goliat, desafiaba a Dios. Por lo tanto, estaba desafiando a David, que era de Dios. Los enemigos de Israel eran los enemigos de Dios. Sus oraciones buscaban que se hiciera la justicia de Dios, no su propia venganza. Cuando los judíos oraban de la manera que vimos en todos estos versos anteriores, lo que buscaban era eso, que Dios hiciera justicia. De pronto hoy usted puede buscar justicia, yo no sé. Pero lo que se buscaba era eso, la justicia de Dios. Con estos factores en mente, hay completa armonía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de lo que vimos ayer, de todos los versos que vimos ayer. Los principios del reino de la iglesia que Jesús enseñó usan la misma ética que el reino de Israel. Cuando se desafiaba a Dios, se desafiaba a Israel. O cuando se desafiaba a Israel, se desafiaba a Dios. Cuando la gente desafía a la iglesia, está desafiando a Jesús. Cuando la gente rechaza a Jesús, rechaza también la iglesia. Porque esos son los mismos principios. Cuando la gente no acepta a la iglesia, no acepta a Jesús. Cuando la gente no acepta a un cristiano, no acepta a Jesús. Por lo tanto, las oraciones de imprecación siguen siendo aplicables hoy en día. No fue para ellos. Ellos la aplicaron. Ellos oraban de esa manera para que llegara la justicia. Las oraciones de hoy sirven también. Siguen sirviendo en el día de hoy. Obvio, con algunas condiciones. Algunas condiciones son importantes que nosotros las entendamos. ¿Por qué? Porque la persona cuando rechaza a Cristo, rechaza también al cristiano.
Y eso al cristiano le ofende. Cuando alguien habla mal de Cristo, cuando alguien desconfía de Dios, también eso le duele al cristiano. Y el cristiano dice, oh Señor, quisiera que lo destruyeras. Bueno, miremos algunas condiciones para este tiempo. Condiciones a cumplir. Usted, para poder orar así, debe ser cristiano. Debe haber aceptado a Cristo. Debe haber obedecido de un corazón puro. En primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es obvio. Si Dios está con el justo, está en contra del justo o contra los injustos. Está a favor del justo, en contra de aquellos que hacen el mal. Y a veces se siente uno tan mal cuando alguien habla de Dios injustamente, cuando alguien se burla de Dios. Aún sus propios familiares se pueden burlar de Dios y pueden desconfiar, y eso a uno le mortifica en el alma. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo. Solo se puede cumplir con esta condición como último recurso, por protección y solo para el castigo apropiado. Yo puedo decir, Señor, mire, reprende a este hombre o esta mujer que está hablando contra ti, que está menospreciándote o que está difamando tu nombre. Repréndela, haz lo que quieras con ella. Sí, pero solo como un último recurso, por protección para mí y solo para el castigo apropiado. Porque a veces se puede escuchar, Señor, consume esa gente, que les caiga un rayo, que los mate, que les caiga la casa encima. Pero hay que tener cuidado. Solo como un último recurso. Debe ser totalmente inocente de involucramiento o participación. Es decir, para usted orar de esa manera, con estas oraciones, usted tiene que no estar involucrado con la persona o haber participado en pecados ajenos. Salmo 7:3. Oh Señor Dios mío, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo y he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen, deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. O sea que para que usted ore, para que le vaya mal a este o aquel, tiene que usted ser inocente, porque de lo contrario, usted es culpable. Y debe decir lo que dijo David, deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo por yo haber traicionado a aquella persona o por haber hecho mal a esa persona. Por eso, estas oraciones precatorias no deben ser así como se parece. Usted no debe estar involucrado en ningún acontecimiento con esa persona para poder usted decir algo, porque eso es duro ante Dios. Debe ser totalmente inocente. No debe estar ahí involucrado. En Mateo 23, 33 al 34. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Aquí hay un caso típico de aquellas personas que perseguían a los justos, que mataban a los justos.
Y el Señor le dice: serpiente, generación de víboras. ¿Por qué? Porque tienen que ver, y los inocentes y los santos no están involucrados ahí y no participan de lo que ellos hacen. Para ser consecuentes en término legal, tenemos que tener manos limpias antes de tratar de decir que a este se le caiga la casa encima o que lo pise un carro. Tenemos que tener manos limpias para poder pronunciar una palabra en contra de alguien. Muy doloroso. La reputación y la verdad de Dios están en juego y no la nuestra. En Hechos 8:20 al 22 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No tenemos que desearle mal a la gente solo por desearlo, solo por quererlo, solo por complacerme, porque la reputación de Dios está en juego, no la nuestra. Usted puede decir lo que quiera, pero Dios está ahí. Por eso aquí este texto me gusta. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esas son condiciones que debemos cumplir porque Dios lo demanda. No se puede utilizar la oración imprecatoria como manipulación contra otro. La oración no debe ser una forma de soborno o coerción o de imposición. Señor, destrúyelo, destrúyelo. Quiero que se le caiga la casa encima, que lo atropelle un carro. No, eso no es así. Usted no puede manipular la oración, porque la venganza pertenece a Dios. Y esto es interesante que usted lo note. Si a usted le han hecho daño, si a usted lo han ultrajado, lo han humillado, se han burlado de usted, lo han menospreciado, lo han vituperado, han difamado tu nombre, han murmurado contra usted, le han hecho lo malo. Recuerde que la venganza pertenece a Dios. Y no impongas en la oración imprecatoria que Dios los mate o que les caiga algo encima. En Romanos capítulo 12, verso 18 al 19, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo le da consuelo a millones de hermanos que han sufrido la opresión, que han sufrido el dolor, que han sufrido el ataque de hermanos injustamente, que han sido desechados por hermanos o que los han señalado injustamente. Este verso a usted le da paz, porque si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si usted ha ido a pedir perdón, si usted ha bajado la cabeza, si usted ha ido a reconciliarse y no han querido reconciliarse con usted, déjeme decirle que usted está limpio. Porque dice: si es posible estar en paz con todos los hombres. El cristiano busca la paz, el cristiano busca el perdón, el cristiano busca la reconciliación. Y si otros hermanos no quieren, usted es libre de eso. O con el mundo, con el vecino, en el trabajo, donde sea. Y esto es necesario que lo entendamos. No nos debemos dejar no nos debemos llenar, o no debemos llenar nuestro corazón de resentimientos ásperos,
porque nos envenenan y podemos hacer oraciones imprecatorias de una manera de coerción o de imposición para que al otro le vaya mal. Así no es. La venganza es del Dios. La justicia es de Dios. Las oraciones de imprecación solo son una pequeña parte de la justicia de Dios. Justicia legislativa debe obedecer su ley. Dios legisla. Legisla a través de su palabra. Ahí está lo que Dios dice. Justicia retributiva. O sea que Él premia. Él premia al que hace lo justo, lo correcto, lo bueno. Y justicia punitiva. Dios castiga. Dios da el castigo a quien lo merece. No sabemos cómo utiliza el castigo en este mundo. Yo no sé. Hay un dicho en Colombia que dice: Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino de su propio pellejo. Yo no sé si es así, pero que Dios castiga, Dios castiga. Porque Él es justo y también sabe lo que pasa. Segunda Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Por eso usted no se sienta mal. Si alguien le hizo daño, si alguien le empujó a la escalera para que se cayera y se torció el tobillo, no se sienta mal, ni se vengue. Deje que hay un Dios justo, hay un Dios santo. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Porque la justicia es de Dios. Son una sola. Son una pequeña parte de lo que nosotros o de lo que Dios es. Dios prefiere, hermanos, el amor a la justicia. Las oraciones de imprecación solo son una pequeña parte de la justicia de Dios. Veamos un ejemplo. Amo a mi prójimo, haz el bien, ayúdalo, socórrelo. Cuando esté mal, ayuda a su prójimo. Si se cae a un hueco, sácalo. Si está mal, ayúdalo. Económica, dele si necesita. Un día asesinan a un miembro de mi familia. Llamo a la policía. ¿Por qué? Amo a mi prójimo, le hago el bien y lo ayudo. Pero un día asesinan a al miembro de mi familia y llamo a la policía. ¿Por qué? He cambiado de amor a la justicia. Mientras vivamos en la tierra, debe haber amor, misericordia y gracia. Mientras estemos aquí, practiquemos el amor, la misericordia y la gracia. Porque al final de los tiempos, la justicia prevalecerá. Es muy importante que entendamos esto. Pero una cosita. Cuando nosotros vamos a hacer algo, porque a veces nos creemos más sabios que Dios, a veces cuando utilizamos nuestra justicia, lo hacemos es a nuestro modo, a lo que yo pienso o a lo que yo hago. Pero esa no es la idea. ¿Cuál es la idea final? Las oraciones imprecatorias es bíblica. También lo es el amor de Dios. ¿Sí? Esas oraciones son bíblicas, pero el amor de Dios también es bíblico. ¿Estás dispuesto a caminar en amor, sufrir el mal y orar por la salvación de tus enemigos? Una buena pregunta. Porque es muy fácil decir: Señor, que le caiga el edificio encima.
Pero el amor, la misericordia. Yo creo que este es el mensaje de Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando enseñaba a la gente a que entendieran que lo más importante era la misericordia, el amor y el perdón, que el desear que Jesús destruyera a los romanos. Dos pensamientos finales. La oración imprecatoria no debe ser personal, porque el odio personal está mal. Alguien me hizo daño y yo voy a orar para que el Señor le vaya mal. Y deseo todo lo malo, porque me lleno de odio contra la persona que me hizo mal, porque me lleno de resentimiento, porque mi corazón se engrosa, se engorda y me inflo de maldad contra toda esa persona. Entonces la oración imprecatoria no debe ser personal. No la debo tomar como personal para mí, para hacer el mal. Porque busca, planea hacer daño está mal. El buscar, el planear o el hacer daño está mal. No debo buscar eso, hermanos, en mi oración imprecatoria. No debo hacer eso. La venganza, hermano, recuerde, es de Dios. No es suya, no es mía, es de Dios. Nuestra oración debe ser que Dios haga lo que es correcto, lo justo y lo justo, porque de Él es la justicia y Él es el justo. Yo me puedo equivocar. Gracias por su atención. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Manito Mario, ¿puede orar?